¿Quieres tener más control sobre tu vida? ¿Sentir que cada día te está haciendo más fuerte, más enfocado y más cerca de aquello que realmente quieres construir? Entonces, entiende esto. La transformación no empieza con un gran giro, empieza con organización. Los estoicos sabían que los resultados no vienen de intenciones futuras, sino de decisiones presentes. Si no construyes tu rutina, estás construyendo tu fracaso sin darte cuenta. Pero cuando tu rutina tiene dirección, tu energía gana potencia. Cuando tus prioridades son claras, tus acciones ganan peso. Y cuando tus acciones tienen consistencia, tus resultados dejan de ser suerte y pasan a ser consecuencia. En este video vas a conocer 8 prácticas estoicas que funcionan como un campo de entrenamiento diario. No son hábitos para parecer productivo, son decisiones que fortalecen el carácter. Cada una de ellas toca un área diferente de tu vida, tu tiempo, tu disciplina, tu mente, tu postura frente a las dificultades. La primera la empiezas hoy, la última va a exigirte más, y es justamente por eso que transforma. Vamos a empezar. 1. Despierta temprano. Gana cada mañana de tu vida. Eres capaz de despertarte más temprano, incluso cuando la cama parece más cómoda que cualquier responsabilidad que te esté esperando afuera. La cobija está tibia, el cuarto está en silencio, y tu cuerpo pide unos minutos más. Pero la cuestión nunca fue comodidad, sino mando. Y cada mañana es una prueba silenciosa sobre quién gobierna a quién. Tú gobiernas tus impulsos o tus impulsos te gobiernan a ti. Marco Aurelio se escribía a sí mismo algo simple y directo. No naciste solo para quedarte abrigado bajo las cobijas, naciste para cumplir tu papel. Y eso es poderoso, porque papel significa responsabilidad, y la responsabilidad exige acción, no aplazamiento. Él era emperador, podría aplazar compromisos, delegar tareas, ignorar responsabilidades. Aún así, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que estaba ahí para actuar como hombre, gobernante, estoico y esposo. Él entendía que el día empieza en el momento en que la conciencia despierta, y que perder la mañana es perder la primera oportunidad de probar carácter. Cuando decides ganar tus mañanas, no solo te estás despertando más temprano, te estás diciendo a ti mismo, yo gobierno mi vida. Estás afirmando que tu disciplina es mayor que tu inercia. No son 10 minutos los que transforman tu destino, es tu postura. Programar la alarma unos minutos antes de lo habitual es un gesto pequeño, pero simbólico. En vez de despertarte porque toca, te despiertas porque elegiste. Y esa diferencia cambia la identidad de quien despierta. Y una elección repetida se vuelve identidad. Apretar el botón de posponer 2, 3, 4 veces parece inofensivo. Pero ahí, en los primeros minutos del día, ya entrenaste tu mente para aplazar. Y cada aplazamiento fortalece el hábito de ceder. Y lo que empieza como aplazamiento en la cama, termina como procrastinación a lo largo del día. Lo que haces al despertar define el tono del resto de las horas. La primera decisión del día suele resonar en las siguientes. Es incoherente prometer ser una versión mejor mañana, mientras hoy alimentas hábitos que debilitan tu disciplina. El futuro no respeta promesas hechas por quien no honra el presente. Organizar tu rutina no significa copiar a los influenciadores que viven realidades diferentes a la tuya. Significa identificar lo que puedes mejorar dentro de tus propias circunstancias y empezar con lo que tienes. Disciplina real no es estética de redes, es coherencia diaria. Puede ser levantarte un poco antes para moverte, leer unas páginas de un buen libro, reflexionar en silencio, preparar un desayuno mejor. Lo esencial no es la actividad en sí, sino el significado que carga. Empezaste el día por decisión, no por impulso.
y quien empieza el día por decisión, termina el día con dirección. Si es difícil, deja el celular lejos de la cama. Obliga al cuerpo a levantarse. Pequeñas estrategias construyen grandes cambios, porque la disciplina no nace de grandes discursos, nace de pequeños actos repetidos. Pero hay algo todavía más importante: la mañana empieza la noche anterior. Puede que no controles lo que pasa mientras duermes, pero controlas lo que haces antes de acostarte. Dormir con el celular en la cara, repasar problemas, revivir discusiones, pensar en cuentas y pendientes. Mantiene tu mente en alerta constante, y una mente agitada en la noche despierta cansada incluso antes de levantarse. Antes de dormir, acepta que hay cosas que no se van a resolver en ese instante. Usa ese tiempo para calmar los pensamientos, no para alimentarlos. Desconectarte no es negligencia, es preparación. Dominar las mañanas es dominar el comienzo de tu día, y quien gobierna el comienzo tiene muchas más posibilidades de gobernar el resto. Quien gana la primera batalla difícilmente entra desprevenido en las siguientes. Ser estoico es eso, asumir el control de las primeras horas, porque es en ellas donde demuestras, en silencio, quién está al mando, y esa prueba no necesita aplausos, necesita constancia. 2. Haz un trabajo profundo. ¿Ya notaste cómo es posible estar ocupado todo el día y, aún así, terminar el día con la sensación de que nada realmente avanzó? Respondes mensajes, resuelves tareas pequeñas, participas en reuniones, cumples compromisos. La agenda está llena. Pero, al final, ¿qué fue lo que de verdad se construyó? Ese es el peligro de la superficie. Repetir no es evolucionar. Estar activo no es crecer. Hay una diferencia silenciosa entre movimiento y progreso, y pocos se dan cuenta de eso. Malcolm Gladwell habló de las 10.000 horas necesarias para dominar una habilidad, pero lo que transforma a alguien no es el tiempo acumulado, es el tipo de atención invertida en ese tiempo. Puedes pasar 20 años haciendo lo mismo y seguir en el mismo nivel, porque si no hay intención de mejorar, el cerebro entra en piloto automático, y el piloto automático te mantiene funcionando, no evolucionando. Séneca observaba algo parecido en Roma. Personas corriendo de un lado a otro, siempre apuradas, siempre metidas en algo. Pero cuando se les preguntaba por el propósito real de ese esfuerzo, muchas no sabían responder. Él llamó a eso ociosidad atareada. Es cuando vives ocupado pero no comprometido. El trabajo profundo es lo contrario de eso. Es elegir una habilidad, un proyecto, un área de tu vida, y sumergirte en eso con presencia total. Es revisar lo que hiciste ayer para hacerlo mejor hoy. Es aceptar la incomodidad de ver fallas y corregirlas. Es salir de la repetición cómoda y entrar en la mejora consciente. Imagina a alguien que todos los días escribe, pero nunca relee lo que produjo, nunca ajusta, nunca estudia técnica, nunca busca retroalimentación. Años después, seguirá escribiendo en el mismo nivel. Ahora imagina a alguien que escribe, analiza, corrige, se equivoca, lo intenta de nuevo en poco tiempo. La diferencia se vuelve inevitable. Lo que separa a los dos no es talento, es profundidad. Los estoicos practicaban eso por dentro. Marco Aurelio no escribía por un hábito mecánico. Él examinaba sus propias fallas, confrontaba sus pensamientos, buscaba coherencia entre lo que creía y lo que hacía. No era cantidad de reflexión, era calidad de examen. Y eso es lo que tiene que entrar en tu rutina. Menos distracción, más concentración, menos tareas en paralelo, más intención. Elige algo que de verdad importe y elimina el ruido alrededor. Define un tiempo específico. Trabaja sin estar cambiando de pestañas, sin notificaciones, sin fragmentación. Porque la fragmentación
debilita el razonamiento, la profundidad fortalece el carácter. Una vida organizada no nace de la multiplicidad de tareas, sino de la intensidad aplicada a las tareas correctas. Quien aprende a trabajar con profundidad deja de solo hacer cosas y empieza a construir competencia real, y la competencia real genera confianza, y la confianza genera libertad. Y la libertad nace cuando te das cuenta de que ya no estás solo ocupado, estás evolucionando. 3. Ten un diario. ¿Ya notaste cómo un pensamiento repetido muchas veces empieza a parecer verdad, incluso cuando nunca fue examinado? La mente es capaz de convertir una suposición en convicción, un miedo en certeza, una hipótesis en amenaza real. Y mientras más dejas esos pensamientos dando vueltas solo dentro de la cabeza, más crecen, en silencio. Hay momentos en los que la mente se pone demasiado ruidosa. Se acumulan pensamientos, se mezclan emociones y sientes algo que no sabes explicar con claridad. No es solo tristeza, no es solo ansiedad, en realidad es una niebla. Y es exactamente ahí donde el papel deja de ser papel y se vuelve herramienta. Escribir no es desahogarse, es organizar. Tal vez ya escuchaste el consejo de escribir una carta cuando estás irritado y esperar antes de enviarla. Ese intervalo revela algo poderoso. Muchas emociones solo parecen gigantes mientras permanecen difusas. Cuando toman forma, pierden parte de su poder. Marco Aurelio escribió para sí mismo durante casi 20 años. No era para impresionar a nadie, no era para publicar. Era para vigilarse. Él registraba sus fallas, sus tentaciones, sus inseguridades, un emperador confesando sus propias fragilidades en el silencio del papel. Eso es disciplina interior. El papel no discute, no juzga, no interrumpe, recibe. Y al recibir, te obliga a estructurar lo que antes estaba disperso. Muchas veces no sufrimos solo por lo que pasa, sino por la narrativa que creamos sobre lo que pasa. Y las narrativas no examinadas se vuelven prisiones. Cuando escribes, algo cambia. Sales de la emoción y entras en la observación. Sales de la reacción y entras en el análisis. Sales del torbellino y creas distancia. Y en ese espacio nace la claridad. Ansiedades que parecían aplastantes revelan exageraciones. Miedos que parecían absolutos muestran fragilidad. Ideas que parecían sólidas se contradicen cuando las pones en el papel. Lo que es vago domina, lo que es examinado se debilita. El diario no es solo registro, es confrontación consciente. Empiezas a notar que no todo pensamiento merece confianza. No toda inseguridad representa realidad. Muchas voces internas existen solo porque nunca fueron cuestionadas. Ana Frank escribió algo simple y verdadero. El papel es más paciente que las personas. Y esa paciencia libera. No siempre habrá alguien disponible para escuchar tus dudas sin juzgar, pero siempre puedes crear ese espacio interno. Escribir es crear una sala silenciosa dentro de tu propia mente. Es entrenar la capacidad de observar antes de reaccionar. Es evitar que la emoción conduzca la decisión. Es evitar que el impulso defina el carácter. Los estoicos llamaban a eso examen interior. Y el examen interior construye autocontrol. Cuando conviertes confusión en conciencia, empiezas a recuperar dominio. Cuando organizas tus pensamientos, organizas también tus elecciones. Y elecciones organizadas construyen una vida organizada. No se trata de escribir bonito, se trata de pensar con claridad. Y claridad, sobre todo en nuestro mundo de hoy, es poder. 4. Mueve tu cuerpo. Si dejáramos que una niña o un niño decidiera qué comer todos los días, probablemente elegiría dulces, gaseosa y todo lo que ofrece placer inmediato. No porque sea malo o inconsecuente, sino porque todavía no desarrolló criterio. El cuerpo, cuando no es guiado, actúa igual.
Prefiere el sofá al movimiento, prefiere el azúcar al equilibrio, prefiere la comodidad inmediata al beneficio a largo plazo. Siempre buscará el camino de menor resistencia y cuando esa inclinación no encuentra dirección, se convierte en patrón y patrón repetido se vuelve destino. Los estoicos entendían algo esencial. Libertad no es hacer lo que uno quiere, es no ser gobernado por lo que uno quiere. Ellos no vivían solo según el deseo, sino según el deber. Hacían lo que había que hacer, incluso cuando el impulso decía lo contrario. Esa disciplina no era rigidez, era coherencia. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que no nació para buscar solo comodidad, sino para cumplir un papel. Y ese principio no aplica solo para la mente, aplica también para el cuerpo, porque el cuerpo no es solo materia, es instrumento. Una mente disciplinada difícilmente florece en un cuerpo descuidado. Poca energía debilita decisiones. El sedentarismo alimenta apatía. El exceso genera letargo. Lo que haces físicamente reverbera mentalmente. El estoicismo se apoya en la lógica, en la ética y también en la física. No existe desarrollo humano completo cuando esas dimensiones caminan separadas. Pensar bien, actuar bien y cuidar el cuerpo forman parte de la misma construcción. No tiene sentido buscar claridad mental mientras aceptas la inercia física como patrón. Mover el cuerpo es un acto de coherencia interna, es alinear pensamiento y acción. Puede ser simple, una caminata de 10 minutos, unos estiramientos, escoger las escaleras en vez del ascensor. Puede ser ajustar la alimentación, reducir excesos, sustituir lo automático por lo consciente. Pero no subestimes lo simple, porque no es la intensidad inicial lo que importa, es la constancia. La constancia construye resistencia, la resistencia construye confianza, y la confianza construye dominio. Pregúntate, ¿qué puedes empezar hoy que, repetido a lo largo de los meses, transformará no solo tu disposición, sino tu identidad hasta el final del año? Esto no es estética, no es estándar corporal, no es promesa vacía de internet, es respeto. Respeto por el cuerpo que sostiene tus pensamientos, respeto por la energía que necesitas para cumplir tu palabra, respeto por el instrumento que carga tu vida todos los días. Cuando eliges moverte incluso sin ganas, te envías un mensaje silencioso. Yo mando, no la inercia. Y ese mensaje moldea el carácter, porque la disciplina física no termina en el entrenamiento. Atraviesa el día, influye en tu postura, en tu alimentación, en tu resistencia emocional y en tu capacidad de soportar frustración. Un cuerpo que aprende a obedecer fortalece una mente que aprende a liderar. Y una mente que lidera no es esclava de la comodidad, elige todos los días. 5. Lee algo todos los días. ¿Ya notaste lo fácil que es pasar un año entero sin cambiar la manera en que piensas? Pasan los días, se acumulan obligaciones, se repiten conversaciones, y en el fondo la mente sigue limitada al mismo repertorio. Ese es el peligro de no leer. Cuando no alimentas tu mente con ideas nuevas, ella empieza a nutrirse solo del ambiente, opiniones al azar, titulares rápidos, contenido fragmentado, y una mente alimentada solo por lo inmediato empieza a perder profundidad. Séneca decía que al leer ampliamos nuestra vida más allá de nuestro propio tiempo, porque cada libro carga décadas de experiencia condensadas en páginas. Cada autor ya enfrentó dudas, errores, conflictos internos y decidió organizar eso en pensamiento estructurado. Cuando lees, acortas caminos. Un autor puede tardar 20 años en comprender algo que tú puedes absorber en 20 minutos de lectura atenta. Eso no es solo aprendizaje, es ventaja existencial.
Marco Aurelio reconoció eso cuando agradeció haber tenido acceso a las enseñanzas de Epicteto. Él no veía la lectura como pasatiempo intelectual, la veía como formación de carácter. Y esa es la diferencia. Leer no es acumular páginas, es ajustar el lente con el que ves el mundo. Sin lectura piensas solo con tus experiencias limitadas, con lectura piensas con siglos de reflexión acumulada. Pero aquí está el error común: esperar el momento perfecto. El mes que viene, empiezo. Cuando la vida se calme, cuando tenga más tiempo. La vida rara vez desacelera sola. Si esperas silencio absoluto para empezar, nunca empiezas. Leer no requiere horas libres, requiere decisión. Una página al día, 10 minutos en la mañana, unos párrafos antes de dormir. Lo que importa no es el volumen, es la constancia. Y más importante todavía es la aplicación. Lectura sin reflexión se vuelve acumulación de frases bonitas. Lectura con reflexión se vuelve transformación práctica. Los estoicos no leían para parecer eruditos, leían para volverse más lúcidos, para fortalecer el juicio, para ampliar la capacidad de decisión. Aquí, mientras escribo estos videos, sería imposible hablar con profundidad sin haber ido a la fuente, sin haber leído a Marco Aurelio directamente, sin haber estudiado a Séneca, sin haber entendido a Epicteto en sus propias palabras. La profundidad no nace de un resumen, nace de inmersión, y cuando lees de verdad, pasa algo silencioso. Te das cuenta de que incluso un emperador luchaba contra la procrastinación, que incluso un filósofo enfrentaba ansiedad, que grandes mentes también tuvieron miedo, duda, fallas. Eso cambia tu perspectiva. Dejas de sentirte aislado en tus propias dificultades y empiezas a ver tus desafíos como parte de la experiencia humana. Y esa perspectiva fortalece. Dedicar unos minutos al día puede parecer pequeño, pero a lo largo de un año, eso se convierte en cientos de páginas, decenas de conceptos asimilados, decisiones más conscientes, y decisiones conscientes construyen vidas sólidas. Incluye la lectura en tu rutina, no como obligación escolar, sino como entrenamiento mental, porque una mente que se expande piensa mejor. Una mente que piensa mejor decide mejor, y quien decide mejor construye una vida que no depende solo de suerte, sino de lucidez. 6. Haz algo difícil. Si todo en tu vida se estuviera volviendo cada vez más cómodo, ¿te estarías volviendo más fuerte o más frágil? Esa es una pregunta que casi nadie se hace. Vivimos en una era construida para eliminar esfuerzo. Aplicaciones acortan procesos, servicios resuelven problemas, productos prometen ahorrar energía. El mundo moderno trabaja para que nunca tengas que esforzarte demasiado y la comodidad constante parece progreso. Pero hay un efecto secundario silencioso cuando nunca enfrentas resistencia. Empiezas a perder confianza en tu propia fuerza. El problema no es la comodidad. El problema es depender de ella para funcionar, porque la fuerza humana no nace de la facilidad, nace del roce. Séneca observaba que una niña o un niño acostumbrado a tener todo servido llora cuando pierde la cuchara, como si hubiera perdido el mundo. No porque sea débil por naturaleza, sino porque nunca fue entrenado para soportar frustración. Y nosotros no somos muy diferentes cuando evitamos cualquier incomodidad. Cada vez que huyes de algo apenas difícil, refuerzas la idea de que no puedes. Cada vez que te pones a prueba, refuerzas lo contrario. Esa es la encrucijada diaria. No se trata de buscar sufrimiento gratis, se trata de preservar tu potencia. Marco Aurelio escribía que necesitamos quitar el polvo que se acumula sobre nosotros en la vida cotidiana. Ese polvo es la acomodación, es la tendencia casi invisible de siempre escoger el camino más cómodo, y la acomodación debilita lentamente.
El cuerpo que nunca es exigido se atrofia, la mente que nunca es presionada se vuelve frágil. El carácter que nunca es probado se vuelve dependiente de las circunstancias. Por eso, hacer algo difícil no es exageración, es mantenimiento. Pregúntate, ¿qué hoy te exigiría un poco más? Contener la irritación cuando alguien insiste en algo obvio, cumplir un entrenamiento más exigente de lo habitual, permanecer en silencio unos minutos sin salir corriendo al celular, resistir un impulso automático, cumplir la palabra que te diste a ti mismo, incluso cuando nadie está mirando. Esas pequeñas decisiones son como pesas invisibles que fortalecen tu estructura interna. Cuando eliges voluntariamente una incomodidad controlada, algo cambia. La incomodidad deja de ser amenaza y se vuelve herramienta. Empiezas a notar que aguantas más de lo que imaginabas. Y cuanto más practicas eso, menos intimidantes se vuelven los desafíos inevitables de la vida, porque la dificultad que eliges te entrena para la dificultad que no podrás evitar. Una mente acostumbrada solo al placer se sacude con cualquier obstáculo. Una mente acostumbrada a enfrentar pequeñas resistencias construye estabilidad. No es una intensidad extrema lo que transforma a alguien, es constancia disciplinada. La práctica estoica de esta lección es simple: elige algo levemente incómodo y hazlo. Mañana, repite. Luego, otra vez, con el tiempo, tus límites dejan de parecer paredes imposibles y empiezan a parecer escalones. Y entonces entiendes algo fundamental. No eras débil, solo estabas desacostumbrado a exigirte. Y la fuerza siempre estuvo ahí, esperando ser entrenada. 7. Encuentra quietud. ¿Ya notaste cómo es posible pasar el día entero reaccionando y aún así nunca decidir nada de verdad? Notificaciones, mensajes, opiniones, demandas, urgencias. El mundo llama todo el tiempo, y cuando toda tu atención está puesta afuera, tu mente no descansa, solo responde. Y una mente que solo responde nunca gobierna. El mayor riesgo de la vida moderna no es el ruido externo, es perder tu propia voz interna. La quietud no es ausencia de sonido, es autoridad interior, es el momento en que dejas de ser arrastrado por estímulos y empiezas a elegir tus respuestas. Muchos artistas, científicos y pensadores relatan que sus mejores ideas surgieron en pausas inesperadas, caminatas silenciosas, baños largos, instantes de contemplación. No fue en la agitación donde encontraron claridad, sino en la desaceleración, porque la claridad exige espacio. Los estoicos entendían esto con profundidad. Para ellos, la tranquilidad no era lujo ni sensibilidad excesiva, era estrategia. Marco Aurelio gobernaba un imperio en guerra, rodeado de conflictos, traiciones y decisiones difíciles. Aún así, encontraba tiempo para escribir, reflexionar y ordenar su propia mente. Él sabía que, sin quietud, hasta el poder se vuelve confusión. La quietud no es huir del mundo, es prepararte para enfrentarlo con lucidez. Empieza cuando aprendes a diferenciar lo que depende de ti de lo que no depende. No controlas el humor de la gente, el tráfico, el mercado, las críticas, los imprevistos, pero controlas la interpretación que haces de todo eso, y esa diferencia lo cambia todo. Sin esa conciencia, cada cosa parece personal, cada opinión parece amenaza, cada dificultad parece injusticia. Con esa conciencia filtras, seleccionas y decides. Una mente sin quietud vive en estado de alarma constante. Una mente entrenada para la quietud elige dónde invertir energía, y la energía es vida. La quietud no significa apatía, significa estabilidad emocional. Es como un lago profundo. La superficie puede agitarse con el viento, pero en las capas más profundas, el agua sigue calmada. Esa profundidad hay que construirla. Unos minutos de silencio, con respiración consciente, con escritura reflexiva, con caminatas sin celular,
con pequeños rituales diarios que te devuelven al centro. Al comienzo puede sentirse incómodo. El silencio revela pensamientos escondidos, muestra miedos, inseguridades, inquietudes. Pero es justo ahí donde nace la fuerza. Cuando observas tus pensamientos en vez de fusionarte con ellos, te das cuenta de que muchas son solo exageraciones, anticipaciones o historias creadas por la ansiedad, y esa percepción debilita su poder. Una mente entrenada para la quietud no se desespera con el primer problema, no se deja dominar por cada emoción pasajera. Mantiene firmeza cuando el ambiente se vuelve caótico porque no reacciona, responde. Incluir momentos de silencio en tu rutina no es perder productividad, es fortalecer la base de tus decisiones, es reducir errores impulsivos, es aumentar tu claridad. Una vida organizada por fuera puede derrumbarse si por dentro hay turbulencia constante. Pero cuando hay orden interno, incluso los días difíciles se atraviesan con más estabilidad. La quietud es eso, el espacio donde recuperas el mando. Y mientras más practicas, más notas que no tienes que reaccionar a todo. Puedes elegir, y es en esa elección silenciosa donde empieza la verdadera fuerza. 8. Asume responsabilidad por tu propia vida. Hay una diferencia enorme entre mejorar hábitos y asumir responsabilidad. Mejorar hábitos es ajustar comportamientos. Asumir responsabilidad es cambiar la postura frente a la propia existencia. Mientras creas que tu situación es consecuencia solo de las circunstancias, siempre habrá algo externo a quien culpar. El trabajo, la economía, la familia, la falta de tiempo, el ambiente. Y mientras la causa esté afuera, el poder también estará afuera. Los estoicos eran radicales en este punto. Epicteto decía que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Eso no significa negar dificultades reales, significa reconocer que, incluso frente a ellas, todavía hay algo bajo tu control, tu respuesta. Asumir responsabilidad no es decir que tú causaste todo lo que pasó. Es decir que tú eres responsable de lo que harás a partir de aquí. Ese cambio parece simple, pero cambia por completo tu energía. Cuando dejas de preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí?, y empiezas a preguntar, ¿qué puedo hacer con esto?, sales de la posición de víctima y entras en la posición de agente, y el agente construye. Sin esa postura, cualquier plan de rutina se vuelve teoría, porque siempre habrá justificaciones para no cumplir. Con esa postura, incluso los días difíciles se vuelven materia prima. La responsabilidad organiza la vida de adentro hacia afuera. Empiezas a notar que, si estás cansado todo el tiempo, necesitas ajustar tu descanso. Si estás distraído, necesitas ajustar tus estímulos. Si estás estancado, necesitas revisar tus decisiones. No es cómodo, pero es liberador. Marco Aurelio gobernaba un imperio en guerra, perdió 8 de sus 13 hijos, enfrentó una de las pandemias más severas, y aún así, en sus meditaciones, no encontramos quejas largas contra el destino, encontramos recordatorios constantes de deber, postura y carácter. Él no controlaba todo, pero controlaba su actitud frente a todo, y eso es lo que cierra el ciclo de una rutina organizada. Puedes despertarte temprano, puedes trabajar con profundidad, puedes limpiar tu mente escribiendo, puedes entrenar tu cuerpo, leer a los grandes clásicos de la literatura, puedes cortar tus vicios o buscar quietud, pero si en el fondo todavía crees que tu vida depende más de los demás que de ti, todo seguirá inestable. Asumir responsabilidad es el punto donde empieza la madurez. No es pesado, es liberador. Porque en el momento en que asumes que tu respuesta es tuya, recuperas poder. Y el poder es lo que sostiene disciplina, claridad y dirección.
Al final, organizar tu rutina es apenas el comienzo. El verdadero trabajo es organizar tu postura frente a la vida. Y eso solo pasa cuando decides dejar de tercerizar el mando. A partir de ese momento, todo cambia, porque el mundo sigue siendo impredecible. Las dificultades siguen existiendo. Las presiones no desaparecen. Pero algo esencial se reordena por dentro. Dejas de esperar que las circunstancias se alineen y empiezas a alinear tu postura. Marco Aurelio escribió algo que atraviesa siglos con la misma fuerza. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de eso y encontrarás fuerza. Esto no es una frase inspiradora, es una estructura de vida. Cuando entiendes esto de verdad, dejas de desperdiciar energía intentando controlar lo incontrolable y empiezas a fortalecer aquello que siempre estuvo a tu alcance. Tu claridad aumenta, tus decisiones se vuelven más firmes, tu reacción se vuelve más consciente y entonces algo cambia de una forma casi silenciosa, dejas de vivir a la defensiva. La vida deja de ser algo que te pasa y pasa a ser algo que tú construyes a partir de lo que pasa. Eso es madurez estoica. No es ausencia de problemas, es presencia de postura. Al final, organizar tu rutina nunca fue solo sobre horarios, hábitos o disciplina. Siempre fue sobre esto, asumir el mando de tu propia conciencia. Porque quien gobierna su propia mente no necesita que el mundo esté tranquilo para mantenerse firme. Si este contenido te trajo claridad, si tuvo sentido para tu vida, entonces muestra que estás asumiendo ese mando. Dale like, compártelo con alguien que necesita escuchar esto y escribe en los comentarios, yo asumo el mando. Porque el momento en que dejas de tercerizar tu responsabilidad es el momento en que tu vida empieza, de verdad, a ganar dirección y a partir de ahí, nada vuelve a ser igual. Gracias por ver.